Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color y Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos ver qué está pasando en el mundo. Eh, los médicos siguen en sus 13, en paralizar las labores. Este jueves y viernes, su protesta por el tema de los pagos de la ARS, y aunque ellos dicen que están abiertos al diálogo, realmente el diálogo es con una espada de Damocles sobre el gobierno, sobre la sociedad, sobre los pobres que van a los hospitales públicos. Está supeditado que aplacemos esa huelga a que se nos otorgue de antemano soluciones concretas y tangibles a nuestras demandas. Totalmente aéreo, totalmente general, como una forma de decir no hay acuerdo. Y uno se pregunta, yo no me canso de insistir en lo abusivo que es un paro de los servicios hospitalarios, de los servicios médicos, de las consultas, de las atenciones a las personas que están hospitalizados, de las cirugías. Yo me pregunto algo. Los médicos que sirven en los hospitales públicos, por ejemplo, que sirven en los hospitales públicos, la gran mayoría, el grueso de los médicos, tienen salarios fijos, incluso con incentivos. Salarios más altos que los que ganan cualquiera de ellos en los centros privados, como asalariados, no con un consultorio que tienen que ahí hacen como quieren. Eso es al libre albedrío. Pero ellos ganan un salario por prestar tantas horas de servicio, que la mayoría muchas veces no la presta. Por lo menos una tanda en un horario para hacer consultas, y para eso se le paga un salario, que no es lo que ellos tienen en discusión, porque ya le han aumentado un 30% en los últimos tiempos a los médicos, de sus salarios, los que sirven al Estado, al gobierno, directamente a los hospitales públicos. Entonces, visto esto, yo me pregunto, si las ARS le pagan a los hospitales, a las clínicas, a ellos directamente en el sector privado, en su ejercicio privado, ¿por qué rayos tienen que paralizar las labores en los hospitales si ellos no reciben directamente el tema de los seguros? Porque ellos no cobran en los hospitales. Los médicos no cobran en los hospitales de esos seguros. Los médicos cobran su salario, buenos salarios, por cierto, que pueden ser mejores también, que se pueden aumentar también, que pueden aspirar a más también, pero ese no es el núcleo de lo que es su protesta de esta ocasión. ¿Por qué los pobres tienen que sufrir entonces esos rigores en los hospitales públicos? Si ellos van y paralizan sus consultas privadas en consultorios de clínicas o consultorios en otros sitios, eso es otra cosa. Pero eso no lo paralizan, eso lo mantienen, no aceptan los seguros, pero el que va y le lleva el dinero, ellos lo aceptan. Es una huelga muy cómoda, eso es una protesta muy cómoda, eso es un paro abusivo y muy cómodo. Lo que están haciendo los hospitales públicos es un abuso, un atropello, y debe tener consecuencias. Lo que hay que hacer, usted no viene a trabajar, le restringen el sueldo, usted dejó 5 días de trabajar, de 23 días que usted viene al mes, porque no vienen ni sábado ni domingo, pam, pam, cero mata cero, cada día le sale a tanto y se le tumba el salario de lo que no fueron. Porque es ilegal lo que ellos están haciendo.
es ilegal y debe tener una penalización. Pero las autoridades tienen miedo entonces, porque una de las reivindicaciones, cada vez que hacen una huelga, cada vez que hacen un paro, es que no se le toque su salario, que no se le toquen sus incentivos. Aunque no trabajen hay que pagárselo y hay que darle incentivos porque llenan unas planillas de incentivos. Entonces eso es señores, por donde quiera que se mire, por donde quiera que se mire, eso es atentatorio contra la salud de la gente, abusivo, repito la palabra porque no encuentro otra, tengo otras calificaciones que prefiero no decirlas, por groseras incluso. Esos abusivos mecanismos perjudican a los más pobres. Estaba viendo la semana pasada cuando hicieron el paro de 12 horas, la gente quejándose. Yo vine de tal sitio porque tenía una cita, una consulta, una cosa, y cuando llego aquí, yo sé que iban a hacer una cosa ahí, una protesta, pero yo tenía la esperanza de que atendieran a mi hijo y de paso que me atendieran a mí en esto, y ahora, ¿cómo me hago? Tengo que pagar el pasaje y sabrá Dios para cuándo. Y mientras tanto, la salud se nos deteriora. Esos casos se repitieron en las declaraciones que publicaron los medios de comunicación, principalmente en la televisión y la radio. De eso se trata. De eso se trata. Señores, hay que ponerle el cascabel al gato con este tema de los médicos que se creen que hacen lo que les da la gana. Eso es igual que los choferes públicos y las federaciones y los sindicatos de los choferes públicos, de cómo tienen un control de las calles y esto cómo tienen un control de la salud. Así es. Pero uno siempre tiene fe y espera en que estas cosas se le va a poner coto en un momento determinado. Y más ahora. Ahora que se la van a lucir porque andamos en tiempos de campaña y en tiempos electorales. Por ahí anda Waldo Ariel Suero apostando otra vez. Alguien me dijo, un pajarito, que Waldo Ariel Suero, para colmo, está coqueteando con el gobierno y con el partido de gobierno. Waldo Ariel Suero viene del litoral reformista, lo que está coqueteando y que lo están tratando de conquistar para evitar que si él sube, le abren las puertas, villas y castillas y todo vaya como miel sobre las hojuelas. Si ese es el precio, ya veremos. Esos son los precios a veces de los chantajes, de esos gremios y de esos gremialistas. Ya veremos, ya veremos. El tema del accidente ocurrido en Esperanza, donde un vehículo se volcó a medianoche del domingo y murieron 13 personas, de las que ahora se indica que eran 18 que iban en esa jipeta. Señores, 18 personas en esa jipeta, que 5 escaparon, lograron salir y escapar, que el chofer escapó entre esos 5 y murieron 13, 9 hombres, 2 mujeres y 2 niños ahogados. Eso es una tragedia. Pero esto abre las compuertas de la demanda y de la exigencia de la sociedad de qué está pasando. Lo que mucha gente sabe, entiende, interpreta, considera, por lógica, que sí está pasando, pero hay que oírlo de parte de las autoridades, de qué está pasando con esa frontera, donde hay 11.000 efectivos y donde estamos tratando de evitar, una cosa muy buena, tratando de evitar, lógicamente, tratando de evitar un éxodo mayor del que hay de Haití hacia República Dominicana, motivado por la gran tragedia que sufre el país vecino. Tenemos de todo, tenemos helicópteros, tenemos drones, tenemos una valla, ¿cómo se llama? Un muro que se está haciendo electrónico y de alta tecnología, y tenemos efectivos bien armados y tenemos vehículos blindados
todo esto. Pero en las carreteras normales, como en esta donde ocurrió esto, pasan situaciones de esta naturaleza cuando se descubre. Y el decir de los lugareños, cuando los periodistas fueron a dar seguimiento a este hecho, a voz populi, es, no, pues todas las noches aquí, a cualquier hora y cualquier en el día también, esa jipeta, esa misma hace 3, 4, 5, 6 viajes a la semana, 7 viajes a la semana, cargada de haitianos. En las carreteras ocurrió a pocos metros, según dice la prensa, de uno de los retenes militares. ¿Cómo circulan? ¿Cómo pasan? ¿Qué cantidad entra y sale? 18 personas en una jipeta para transportarlos. ¿Cuánto pagaron? ¿De quién es la mafia? ¿Quién la opera? ¿Cómo la operan? Porque la frontera tiene 375 a 390 kilómetros de largo lineal y usted no puede tener un soldado cada metro y hacer un muro de contención con los soldados. Vamos a aceptarlo, está bien. Pero esos no pasaron por el monte y por el bosque. Esos tenían punto de reunión, un vehículo lo estaba esperando, lo subieron, pagaron, lo iban a llevar hasta Santiago para de ahí distribuirlo a otras partes del país. ¿A dónde iban esa gente? ¿Quiénes lo pagaron? ¿Quiénes lo están trayendo para trabajar? Vienen por la Libre y se quedan en medio de una calle, en alguna ciudad, diciendo, ¿me pueden poner a trabajar en la construcción? Esto es una estructura organizada. Así como golpeamos el narcotráfico, así como golpeamos la corrupción, también hay que golpear este tipo de corrupción que está operando a la vista de todo el mundo y que está causando situaciones de esta naturaleza. Y yo decía, hice un ejercicio rápido de simple matemática, de la que yo aprendí a sumar, restar, dividir y multiplicar, para no entrar en las ecuaciones, ni en las raíces cuadradas, ni en el álgebra, nada de esto, no. Es simple. Si con bombos y platillos anuncia la Dirección de Migración en los últimos meses, se deportaron 20, qué sé yo cuántos mil haitianos este mes, qué sé yo cuántos ilegales, sí, 30,000, 20,000, qué sé cuánto. Usted hace una sumatoria, para no ir muy lejos, de los 7 primeros meses del año, y usted va a ver que se han deportado 150, 200,000 haitianos, de acuerdo a esas estadísticas oficiales. Si usted extrapola 200,000 haitianos, redondelo, ¿cuánto se dice que hay aquí? 2 millones ilegales, es un 10%. ¿Cómo es el equilibrio entre los que deportan y los que entran? Porque si ponemos eso como punto de partida, y una vez inmediatamente circuló un video de militares sacando de una jipeta también. Yo me puse a contarlo porque se ve cuando van sacando tú. Contaron 14. Y ahí el video se cortó. Que podían haber más. En esa que se volcó habían 18. Entonces uno supone, así como están las giras, los tours de embarazadas, a la vista de todo el mundo, concluyen en las puertas de los hospitales, en un tránsito VIP, que se habla de que cuestan entre 5 y 15,000 pesos por persona, de frontera aquí, además de lo que le cobran hasta llegar a la frontera, de aquel lado, porque son mafias de contubernios, dominicanos y extranjeros, dominicanos y haitianos, en la que tienen que estar involucrados necesariamente autoridades. Necesariamente autoridades. Esto es una estructura. Entonces, una estructura que está a la vista de todo el mundo. Que no es fruto de un invento ni de una acusación baladí,
sino de la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, el gobierno lleva la voz cantante en la búsqueda de las vías de solución de la situación haitiana para nosotros tener un mínimo de afección en cuanto a lo que provoca una situación difícil, económica, política, social en Haití, cuyo punto de referencia inmediato de huida de las clases más pobres es República Dominicana. Pero así como pasaban esos 13, desgraciadamente fallecidos, y dice una señora, sí, aquí hay una jipeta colorada, tal marca, y hay otra, tal y tal marca, y mencionó 4, que pasan todos los días, 2 y 3 veces incluso, llenas de haitianos. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve. Le saben la marca y el modelo de los vehículos. No solamente vienen indocumentados a buscar trabajo, hambrientos, buscando mejor suerte. También pasa de todo por ahí. También por ahí pasan de esos delincuentes, asesinos que conforman las bandas. Sabrá Dios hacer qué diabluras, o enfriarse de este lado, o hacer qué diabluras aquí. También pasan narcotraficantes, también pasan traficantes de personas, porque por ahí entran también de otras nacionalidades para tratar después de irse, toda una estructura, tratar de irse en yola o con documentos falsos para otros países. Pasa de todo. Pasa de todo. Entonces, la campaña que tiene República Dominicana, lógica, exigente, persistente de la solución de la situación haitiana para nosotros tener menos presión y menos tensiones de este lado, se ve opacada con esas mafias y con todo eso, y eso hay que ponerle coto, y eso hay que denunciarlo, y eso tienen las autoridades que dar una explicación a la ciudadanía, porque nos lo están estrujando en la cara, como si fuéramos una nación de tarados. Ese episodio que pasó ahí no puede quedarse como una noticia periodística, como una posible estadística. Tiene que ser inventariada y tiene que ser analizada en el contexto de lo que significa para el presente y para el futuro inmediato de República Dominicana en la situación migratoria que vivimos frente a Haití. Eso es así. República Dominicana se encuentra el presidente de Guyana, Mohamed Infagalí, correspondiendo a la visita que le hiciera el presidente Luis Abinader en junio pasado, cuando se formalizó y se estrecharon las relaciones entre los dos países. Guyana es el país de mayor crecimiento, de mayor consolidación de su economía en toda la región y en gran parte de América. En gran parte de América. El crecimiento de su PIB se ha disparado en los últimos 2 años a propósito del descubrimiento de yacimientos importantes de petróleo y de otros descubrimientos mineros ahí en Guyana. Los ha catapultado como una de las naciones con mayor nivel de progreso hacia el futuro, hacia el presente y futuro inmediato. Hizo bien República Dominicana y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en gestionar, en adelantar estas relaciones, este marco de relaciones con Guyana. Con una visita junto a empresarios, junto a miembros de su gabinete, en un face to face, en un estrechar de manos, en una propuesta de planes, de programas de acción conjunta. Y Guyana corresponde en un gesto importante, porque Guyana es en este momento, por así decirlo, la joya de la región, económicamente estable, tranquila,
de mayor progreso. Entonces, está buscando países también fuertes económicamente, con estabilidad política y social, con visión de futuro, para estrechar esas relaciones. Entonces, el que su presidente escoja entre esa estrategia República Dominicana para visitarlo y mantener esas relaciones y estrecharlas, habla muy bien de República Dominicana y además de eso, abre muchas perspectivas importantes e interesantes para el desarrollo que estamos viviendo en República Dominicana, para la consolidación de nuestro crecimiento. Eso es así, señores. Esta visita tiene mucho de interesante y ojalá podamos aprovecharla en todo lo que ello significa. En todo lo que ello significa. Y no me cabe dudas de que esta es la visión que tiene el gobierno de República Dominicana al acercarse a Guyana. Y un punto que quería tocar con ustedes, que no puedo dejar de tocar, es el punto de la política, porque el presidente Luis Abinader va acortando el tiempo hacia el momento de anunciar su decisión por la repostulación. Que no le cabe dudas a nadie, vuelvo y repito, de que hay un proceso, un plan, un proyecto de repostulación y de reelección en camino. El presidente ha jugado muy bien con el timer, con el tiempo, con las expectativas. Lo estoy pensando, lo estoy analizando, estoy consultando. Puede ser que lo haga, pero yo soy de los que cree que hace mucho tiempo hay una decisión tomada de buscar un proceso de reelección con una repostulación de Luis Abinader para las elecciones de mayo del 2024. Quizás dejando una puerta abierta por cualquier eventualidad. No se hizo un anuncio antes, no se ha hecho antes, pero no cabe duda de que aquí a la semana que viene, cuando el miércoles próximo, 16 de agosto, celebremos la restauración y el tercer año de gestión del gobierno de Luis Abinader, que comenzó en el 2020, y que se cumple a partir del día siguiente, los 45 días previos que establece la ley de partidos para que las organizaciones inscriban a los precandidatos a las primarias de octubre, donde se escogen los candidatos que van a participar en las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales del año que viene. De aquí a esa fecha, el presidente hará su anuncio de su decisión, que yo estoy totalmente convencido de que será en pos de la repostulación. Esta decisión clara, que se veía venir, pero se dejó hasta el final, ha acelerado las conversaciones y negociaciones de las tres principales fuerzas políticas de la oposición, le hace el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, para llegar a una suerte de acuerdos intrapartidos relacionados con las elecciones municipales inicialmente. Un candidato a síndico, un candidato a regidor, un candidato a director municipal, de cara también a candidatos a diputados y senadores, principalmente para mayo, pero los acuerdos se están haciendo y se están formalizando y las conversaciones se están llevando a cabo en relación a las partes municipales, y esto tiene una lógica. Y siempre ha sido así. En las elecciones del 2020, muchos partidos que no eran del PRM apoyaron candidatos del PRM y el PRM apoyó candidatos de otros partidos para garantizar que en esa alianza no ganaran partidos de la oposición per se y ellos pudieran, con el acuerdo que tenían con esas fuerzas, tenerlos de su lado a final de cuentas. Eso es política ABC de la política en los procesos electorales. Aquí donde quiera.
que la situación entre la Fuerza del Pueblo y el PLD es un poquito más compleja, porque el PLD, la Fuerza del Pueblo recién se distanció del PLD en la división que se produjo en el 2019 y que ha sacado gente, ya son sacados gente del PLD para engrosar sus filas. Eso es correcto y eso crea ciertos resquemores. Pero los resquemores se dejan a un lado cuando la realidad de la política te obliga a negociar, a conversar, a pactar. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Mis fuentes decían que en este martes se estaba dando lo que podía ser la última de las reuniones formales con las discusiones para ver dónde se podía llegar a esos acuerdos entre estos partidos de la oposición. Eso decían mis fuentes. Aunque se anuncie dentro de 2 o 3 semanas, quizás cuando ya se tengan que hacer las inscripciones para las precandidaturas de cara a las primarias de octubre de este año. Pero eso está caminando, eso va bastante aceitado, ya lo dijo Abel Martínez, ya lo dijo Margarita, ya lo dijo Roberto Rosario, ya lo han dicho muchas personas de los entornos de los 2 principales partidos del sistema en la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo. De eso se trata. Ya veremos. Permítame la pausa. La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Valverde identificaron al conductor de la jipeta donde viajaban 13 haitianos indocumentados, los cuales murieron tras sufrir un deslizamiento y caer en un canal de riego en la carretera de la comunidad Peñuela de este municipio. De acuerdo a un comunicado, la policía exhorta al responsable a entregarse por la vía que considere más conveniente y se espera que en las próximas horas se expida una orden de arresto contra el causante de la tragedia, a fin de proceder a su inmediata captura y posterior sometimiento a la justicia. El Colegio Médico Dominicano, las sociedades especializadas y otros gremios de la salud ratificaron el llamado a paro para este jueves y viernes por 48 horas en clínicas y hospitales, al tiempo que amenazan con paralizar de manera indefinida los servicios en hospitales a las aseguradoras de riesgos de salud ARS y dicen que no recibirán ningún seguro de salud. El Ministerio Público sostuvo que 16.958 personas le fueron borrados o alterados los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán. Así lo expusieron los fiscales litigantes que representaron al Ministerio Público en la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 12 personas vinculadas a la red criminal. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, inició la transformación de la red de semáforos de esta capital con la instalación de más de 2.000 nuevos dispositivos en numerosas vías. El director del organismo, Hugo Veras, explicó que la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Gestión y Control de Tráfico comprende la instalación de más de 2.000 cuerpos semafóricos, 1.200 cámaras, 400 sensores que serán instalados en 335 intersecciones, sumándose a 6 drones como elementos de seguridad vial y fiscalización del tránsito. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Cuando nos acercamos a las fechas de elecciones, siempre el panorama económico del país tiene una incidencia vital. Para los que quieren continuar, para los que entran nuevos, para los que están buscando posicionamiento en los diferentes cargos. O sea, el escenario económico es importante porque es lo que determina la estabilidad del país, de la nación, de la marcha de los acontecimientos, e incluso de cara a las ofertas que cuando se hacen con la propiedad y la responsabilidad de los aspirantes a cualquiera de las posiciones, tiene un sentido práctico y lógico. Así es. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que República Dominicana ha hecho elogios de la economía, del movimiento de la economía en República Dominicana, y esto entiende mucha gente que ha alentado, en cierto modo, a las aspiraciones de continuar de las autoridades actuales, tanto del presidente como de algunos otros puestos, alcaldes, a legisladores, y esto le sirve, en cierto modo, hasta de propaganda, sin que el informe o las apreciaciones de un organismo como el Fondo Monetario hayan tenido ese propósito, entiendo yo. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches, don Carlos Cuello con nosotros como cada semana. Buenas noches. Para analizar los temas económicos. Muy buenas noches, don Rudy. Buenos días para los amables telespectadores que nos siguen que también. Siguen en la mañana. En la mañana. En realidad, la cercanía ya al proceso, digo, a las elecciones, porque ya estamos en proceso de a las votaciones, por así decirlo. Estamos en campaña y hay almas que salvar. Hay almas que salvar. Entonces, tanto del lado del gobierno se esfuerza por hacer las cosas mejor y por reforzar lo que han sido sus puntos débiles, como por ejemplo, lo comentábamos en el programa anterior, el gasto de inversión, el gasto de capital. Sí, sí. ¿No? No hablemos de reforma fiscal. No, aunque dice Paveriza que hay que hacerla, pero no cuándo. Nosotros lo hemos dicho siempre, que claro. una cosa es que usted no quiera tomarse un medicamento y otra cosa es que ese medicamento no sea imprescindible para su salud. Así es. Para la salud económica es necesario una reforma tributaria que le permita al gobierno generar los ingresos suficientes o por lo menos adecuados para poder atender las necesidades de la población, para poder redistribuir en una economía de mercado, pues el gobierno tiene que generar los ingresos necesarios. Correcto. Eso es entendible. Ahora, que eso no se pueda tocar en unas elecciones, esa es otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, por la otra parte, la oposición que aspira a llegar al gobierno, que tiene que de alguna manera destruir o criticar, atacar, combatir lo bueno que está haciendo porque aquí se juega que el fracaso tuyo podría ser el éxito mío. A eso que juega la oposición, sí. ¿No? Pero con eso hay que tener algunos cuidados porque a veces podemos hacerle un daño al país. Sí, claro. Puede convertirse en un boomerang. Y si tú ganas y después no puedes tienes que tragarte esas palabras. Que no lo va a poder hacer. Claro, que todo eso pasa. No lo va a poder hacer porque ningún partido político, ningún líder tiene o cuenta con los recursos para poder atender todas las promesas. Posible. Las promesas de campaña, en ninguna parte del mundo la puede cumplir un político. Imposible. No digo que los políticos sean mentirosos, que sean hiperbólicos, sí. Pero siempre prometen más de lo que pueden. Y en ocasiones se llega al poder, bueno, es una manera de llegar al poder, no solamente aquí, en todo el mundo, ¿no? Se llega al poder con esas grandes promesas, con esas grandes ilusiones, y cuando se trata de un gobierno populista, en ocasiones, llegado al poder, busca la manera de secuestrar el poder. Y esos ejemplos los hemos tenido ya en la región. Claro. Entonces, esa es la parte, digamos, más a cuidar en un proceso electoral, si queremos mantener, por supuesto, lo que son las instituciones y el ordenamiento democrático, ¿no?
No digo que sea perfecta la democracia, pero como decía Churchill, es el menos malo de todos los sistemas, ¿no? El menos malo, claro. Así, eso pasa. Eso es una realidad y por eso digo que esto del Banco Central, del Fondo Monetario, no necesariamente está dirigido a esa parte de la política, pero ayuda en esa parte y si se maneja como propaganda, como bien manejado, entonces tiene un resultado interesante e importante. Exacto, el fondo reconoce la fortaleza de la economía dominicana, advierte obviamente sobre lo que son las debilidades, ¿no? Pero eso significa que hasta ahora, no este gobierno, sino los gobiernos que hemos tenido, que se pudo haber hecho algo mejor, digamos, evitando las filtraciones y lo que todos sabemos, eso es cierto, pero cuando tú comparas los logros de la economía dominicana en el contexto de la economía regional, entonces la verdad es que no nos ha ido tan mal. No. Obviamente no hay una redistribución, digamos, ni equitativa, ni simétrica de lo que es el ingreso, como no la hay en ningún sistema, ¿no? Pero de que hemos logrado ciertos avances con toda la debilidad institucional y el desorden en algunos aspectos, ¿no? Que se registra en la sociedad dominicana, que probablemente tuviéramos mejor si hubiésemos sido una sociedad más institucionalizada, un país con más, mejor ordenado y con mecanismos que funcionen, porque esa es la verdad. Pero llega un momento en que uno tiene que arar con los bueyes que tiene. Así es. Y nosotros no tenemos muchos bueyes, ¿eh? Sí, pero por eso te digo, hemos logrado avanzar en medio de los obstáculos. Los obstáculos siempre van a haber, ¿eh? Pero no para uno cruzarse la cara ni esconder la cabeza como el avestruz. Así es. Por ejemplo, el Banco Central ha seguido con su política de control de la inflación y ya al 7º mes del año ya tiene más o menos indicativos de cómo ha sido esta situación de la inflación, que fue una de las metas que se fijó el banco para este año 2023, el control de la inflación luego de cómo concluyó el año pasado. Yo pienso que sí, que es uno de los grandes logros de la economía dominicana. Incluso se hizo un evento aquí de los bancos centrales de la región. Y no sé si fue casual que se hiciera aquí en República Dominicana, pero el gobernador del Banco Central, en su palabra, creo que tuvo mucho peso de opinión, porque a decir verdad, dentro de la región, República Dominicana es uno de los países que mejor se ha manejado para lograr el control de la inflación, que no se trata solamente de una inflación, digamos que una inflación puede obedecer a lo que es el incremento en la masa monetaria, luego de una restricción. Pero no solamente fue eso. No solamente fue ese el tema. Tuvimos el problema de los commodities. Sí. Tuvimos los problemas de la guerra, muy vinculados también a lo que son los commodities, ¿no? Y lo que tú y yo siempre hemos dicho, la inestabilidad del entorno, que eso siempre va a gravitar sobre los niveles de precio. Entonces, el Banco Central reveló que para el mes de julio, 7º mes del año, la inflación fue de 0.45%. Para enero-julio, que es lo que va del año, 7 meses acumulado, 1.69. Y la interanual, valga decir, de julio a julio del año pasado, que sería un año, no un año calendario, sino un año de pico a pico, ¿no? Serían 3.95%. El mes pasado fue de un 4%. Ahora sigue bajando. Eso es lo más importante. La tendencia sigue a la baja. Sí, incluso por debajo de las expectativas que se habían propuesto para este año. Sí, así es. Entonces estamos hablando de que ya el objetivo de inflación está por debajo de la media. Porque recuerden que hay 4 con un rango de variación de 1, o sea, el mínimo 3, máximo 5, ¿no? El mayor impacto recae en este caso sobre los precios de la materia prima, sobre todo el petróleo, pero ojo, el petróleo ya está sobre los 80. O sea, y se está desplazando al alza, con los problemas de los recortes, la situación misma de la guerra. Sí, los recortes comenzaron en mayo. La situación de la guerra, que cada vez se anuncian medidas, ahora mismo esa situación del Mar Negro, o sea, uno cree que no, pero hay hubo un golpe de Estado en África,
Níger. Sí, sí. Tú sabes que eso fue una colonia francesa. Sí. Y Francia parece que quiere seguir apoyando su ex colonia, pero también está Rusia que quiere, parece que los golpistas están buscando el apoyo de Rusia, entonces uno nunca sabe, una guerra comienza lejos, pero uno nunca sabe qué tanto puede afectar el mundo hoy en día. Y la zona de África siempre ha sido una zona de mucha tensión para toda Europa, por las colonias y además por la parte de riquezas que han obtenido de África esas colonias y cómo eso incide de una forma u otra, negativa o positivamente, en lo que es la estabilidad muchas veces de una serie de situaciones de esas economías. Pero aunque no haya ganancia, hoy en día también está en juego lo que es la geopolítica. La geopolítica, claro. ¿Qué es lo que ocurre con la invasión de Rusia a Ucrania? Porque hay países que dejan pérdidas por todos los lados. Como quiera. Hay pérdidas que pueden ser mayores. Sí, pero pueden ser mayores. Y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos. Así es. Porque los gobiernos se mantienen, buscan el apoyo. Fíjate el caso de Venezuela, por ejemplo, de un país con las mayores reservas petroleras y por un problema que se ha agravado por la parte geopolítica, hay que reconocerlo, ¿no? Hoy en día se estima que hasta más del 80% de la población está en la pobreza. O sea, ninguno de esos países que están buscando el otro eje, digamos, ¿no? No voy a decir el eje del mal. Sí. Ninguno está garantizando las mejores condiciones de vida, la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces hay que revisar. Así es. La política fiscal ha tenido mucha incidencia en este control de la inflación, Carlos. Sí. Uno habla y reconoce los logros de la política monetaria porque se sabe los mecanismos que se están utilizando. Y se hacen más públicos que los de la fiscal. Claro. Y además tienen una respuesta más inmediata. Cuando tú restringes una política monetaria restrictiva, como la que se ha venido implementando desde diciembre para acá, ¿no? Eso, fíjate que el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el objetivo no deseado, como ya hemos comentado antes, se ha achicado. Sí. Está frenada la economía, ¿no? Claro. Se está logrando el objetivo de esta inflación, pero a costa de frenar el crecimiento. Entonces, afortunadamente ya todavía la economía, como ya hemos comentado, tiene a su favor lo que es el resto del año. Esperemos que no tengamos otro impacto negativo del entorno. Sí. O que se pueda atenuar, en otra palabra, ¿no? Sí, hay que ver de cerca el tema Haití. El tema Haití que puede tener una incidencia en la zona indirectamente sobre nosotros. Nunca falta un pelo en el sancocho, como dicen. Y este pelo en el sancocho puede ser casi una peluca entera. Sí. Entonces, la Dirección General de Presupuesto publicó un documento esta semana, ¿no? Donde resalta, buscando lo suyo, como es natural, que la política fiscal también ha jugado su papel. Sí, claro. La política fiscal ha jugado un papel importantísimo porque, por ejemplo, ellos destacan que de enero a mayo solamente en petróleo son 5.114, que debieron ser más del doble. Sí, claro. Porque ahí creo que una estimación ahí de unos 20.000. Pero el año pasado fueron el 35.000 para petróleo nada más. Y recuérdate que con los subsidios fueron emitidos unos 275.000 en el tiempo de la pandemia y el año pasado. O sea que la política fiscal en todo esto ha jugado un papel muy importante, más que complementario. Claro. Por ejemplo, el año pasado la inflación fue de un 7.83. De no haber sido por los subsidios, esa inflación hubiese sido de 18.26. Inaguantable. Y más de 275.000 dominicanos hubiesen caído en la pobreza. Porque también hay subsidios sociales. Sí. Una gran parte, claro. Entonces, fíjate que la política fiscal aquí también ha jugado su papel. Claro. Porque de una inflación de 2 dígitos a una inflación de 1 dígito, si el gobierno no subsidia los combustibles y hace transferencia a la familia, iba a ser la inflación de un 18 o más de un 15, pon tú. Pero y las consecuencias sociales de
de esa situación. Eso no se ataca. Subsidia a SENASA, claro. Subsidia los medicamentos de alto costo. O sea, hay una serie de subsidios, además del líquido que entrega. Los productores. Además del líquido que le entregan las tarjetas. Hay muchos subsidios. Además, el subsidio a los productores, que es lo que permite que República Dominicana tenga respuesta de producción nacional a lo que son su demanda de bienes alimenticios. Y que no sea excesivamente caro. Pueden no, subir. Porque ha habido producción, ha habido abundancia. Aquí no hemos tenido escasez de productos. Ni siquiera en la pandemia. No. Incluso tenemos más de un 80% de cobertura en lo que se refiere a la demanda de alimentos. O sea que aquí hay que ver todo esto. Y yo te diría también hay que reconocer la actitud de la población, que juega un papel importante también, ¿no? La confianza de todos. Y no todo es el gobierno. Claro, el gobierno traza la pauta, aprueba las leyes, nos garantiza un entorno, pero aquí yo creo que en lo que tiene que ver con la producción hay que reconocer que el sector privado produce más del 85% de lo que se produce en la economía. Claro. Y aunque el gobierno interviene para corregir los excesos del mercado y garantizar la estabilidad de la economía, pero ha funcionado el sistema con sus fallas. Sí, con sus virtudes y defectos. Claro, exacto. Sí, porque la tiene de una forma y de otra. Claro. El tema de la inflación ha incidido mucho en la estabilidad, aunque un poquito deslizándose hacia arriba, en los niveles de estabilidad, vuelvo y digo, que ha tenido la tasa de cambio, la tasa de la moneda, la tasa de tanto nacional como internacional, aunque el Banco Central ha manejado el tema de las tasas, manteniéndolo, aguantándolo, la Reserva Federal no lo ha hecho así. Entonces, ¿cómo se ha mantenido esta situación, Carlos? Mira, tú hablabas de la tasa de cambio. Sí. Tú sabes que los movimientos de tasa de cambio impactan casi de inmediato sobre los niveles de precio de la economía. Claro. Porque son un componente de costo, no solamente en nuestra economía, en cualquier economía, ¿no? Entonces, en la tasa de cambio ha influido mucho lo que son los sectores generadores de divisas. Hemos tenido muy buenas respuestas en materia de oferta de dólares con el turismo, de entrada de dólares, ¿no? Muy buena respuesta con las exportaciones, muy buena respuesta con las remesas y con la inversión extranjera. Entonces, no ha habido presión también, no ha habido una gran presión de demanda de dólares para importaciones. Ha habido más demanda, pero lo que te digo... No, ha aumentado, lógicamente. También las ofertas. Sí. Porque las importaciones no se han restringido. Incluso importaciones de bienes suntuosos y de todo tipo. O sea, este es un país donde tú tienes ofertas de carros de lujo, de electrodomésticos. Pero no se ha incrementado en una forma importante, trascendente. Exacto, pero la tasa de cambio yo creo que en gran medida se ha logrado mantener en los niveles en que está, que afectan, porque te digo, incide mucho en la inflación, sobre todo en los componentes importados, que es muy alto para nosotros, ¿no? Porque ha habido muy buena oferta. Y demanda se ha podido satisfacer, digamos. El Banco Central tiene muy buenos niveles de reserva, pero, mira, por muy bueno que tú tengas, lo que sean los niveles de reserva, si hay pérdida de confianza, eso no puede garantizar una estabilidad cambiaria. Ahora, ¿qué puede pasar en este caso? Mira, Estados Unidos subió 25 puntos. Sí. El mes pasado. Sí. Ya la tasa en Estados Unidos está entre 5.25 y 5.50. La nuestra está ahora mismo en 7.75. 7.75. Se la han bajado. A lo largo de este año no se ha subido. Al contrario. Al contrario, dos bajas, de 50 y de 25 puntos, ¿no? ¿Puede el Banco Central seguir bajando la tasa? Eso va a depender mucho, aunque uno crea que no, del contexto internacional. Nosotros no podemos tener... Ahora sí lo mantenemos porque Estados Unidos tiene una inflación que está en un 3% y la nuestra está en un 3.95. O sea, tenemos tasa de inflación similar. Y además el tipo de la tasa de cambio nuestra se ha fortalecido. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de tener tasa de interés inferior a la de Estados Unidos.
Porque simplemente hay lo que se llama la tasa de interés real, que es igual a la tasa nominal menos la inflación. Si esa tasa es mayor en Estados Unidos, van a haber motivos de incentivo para repatriar dinero. Y eso te implica presión a la demanda de dólares, ¿no? Claro. Entonces, por eso el Banco Central tiene que dar un seguimiento permanente a lo que es el comportamiento de tasa de política monetaria en Estados Unidos. Ya es nuestro referente inmediato. 5.50, nivel más alto del año 2001, con una inflación que al nivel que está ahora, de un 3%, es la más alta en 40 años. El objetivo meta de ellos es 2%. El Fondo Monetario dice que probablemente a finales de este año, principios del año 24, se logre el objetivo meta de inflación. Pero Europa la está subiendo también. Y Europa tiene una inflación de un 5.5%. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para mover las tasas de interés. Fíjate que este mes el Banco Central la dejó igual, no la tocó. Entonces, yo decíamos los otros días que las expectativas no son al alza, pero el contexto internacional, que lo resalta el Banco Central en su nota, ¿no? Hay que tomarlo muy en cuenta en este caso, no solamente la inflación, sino también lo que es la tasa de interés en los mercados internacionales. Claro, correcto. Así tiene que ser. Bueno, todos los temas están interrelacionados. Claro que sí. La visita del presidente de Guyana, República Dominicana, esta semana consolida acuerdos que pueden ser interesantes para el intercambio económico de República Dominicana en la región. Bueno, Guyana es la niña linda. Es la niña linda. Economía de la región. Sí. Ellos está recibiendo mucha inversión. Bueno, recibió más inversión extranjera que nosotros. Claro. Ellos están buscando tener socios con cierta solidez, y el venir a República Dominicana, haber recibido al presidente dominicano, establecer las relaciones, da una señal de que cómo se nos ve con cierta solidez en la región, lo cual es cierto. Claro. Lo cual es cierto. Esas son buenas luces. Yo pienso que sí, nosotros tenemos que seguir buscando la integración con el Caribe. Lamentablemente las dimensiones de la economía, los patrones culturales, porque cuando tú eres un poquitito menos pequeño, no es más grande, sino menos pequeño, como que no te dan el mismo trato. Y la economía dominicana, dentro del contexto del Caribe, hay que reconocer que siempre que ha estado un poquito de espalda, quizá por esa diferencia cultural y esa... Bueno, y con la incidencia del CARICOM, que trabajan ellos como bloque, y las restricciones con República Dominicana. Ellos miran más hacia Europa. Hacia Europa, sí. Y tienen los intereses no son los mismos. Ni los sistemas incluso son los mismos. Querrámoslo o no, nosotros tenemos que seguir siendo grandes aliados de Estados Unidos. Necesariamente, y de algunos países de Europa. Porque es que tenemos, óyeme, ¿de dónde es que llegan el 85% de las remesas? Estados Unidos. Yo voy a algunos países en Centroamérica que son rabiosamente enemigos de Estados Unidos, pero el 20% de su Producto Interno Bruto le llega de Estados Unidos. Claro. De gente que ha tenido que abandonar su propio país por la mala política de ellos. Claro. Y República Dominicana, por ejemplo, ¿dónde recibe su principal fuente de turismo? De Estados Unidos. También. Estados Unidos, hay una interrelación que es importante. Y los enemigos, el caso de Cuba, por ejemplo, cuando tuvieron la apertura con Obama, fue cuando más turistas recibieron. Y ellos le abrían las puertas a los turistas norteamericanos, porque el turista norteamericano es un turista que consume. Sí, ¿no? Consume, porque es una sociedad de consumo. Y nada más de crucero, tú recuerdas, Cuba estaba recibiendo cualquier cantidad de turistas, se respiraban otros aires. Todavía ellos sueñan, ellos añoran esos meses que tuvieron con la apertura de Obama. A la apertura. Entonces, a veces hay enemigos que tú tienes que saber que si lo necesitas no te conviene pelearte con ellos. Claro. O enojarlo. Que son los disparates que ocurren a veces en los regímenes totalitarios, que como Díaz-Canel va a Rusia a una visita oficial a apoyar la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces piden que le levanten el embargo que le tienen a ellos. Farmacia Mella. Lo grande de eso es, Rudy, que quienes pagan la consecuencia no son los pueblos. Son los pueblos. Son los pueblos. Eso es lo grande. Así es. Gracias, don Carlos. Nos vemos la semana próxima analizando la economía dominicana, la economía del país, la economía internacional. ¿Tenemos esa cita? Así será. Tenemos esa cita. No lo permite. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Haití está que arde. Y la intervención, se habla ya de Kenia encabezando la intervención, está casi a la puerta de la esquina. El hecho de que los Estados Unidos hayan dicho a sus ciudadanos, retírense, si no tienen nada que hacer en Haití, váyanse del país. Y que en este martes cerraran la embajada porque se oyeron unos tiros en la cercanía, indica que hay muchas tensiones y que parece que va cuajándose el tema de la intervención. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales preparadas por nuestra periodista Grecia Espinosa desde la redacción central de Oye País. Estados Unidos cerró este martes su embajada en Haití debido a una balacera en el entorno de esa sede diplomática. En un comunicado en su portal, la embajada explicó que hasta nuevo aviso todo el personal estará restringido a los recintos de la sede. 94 parlamentarios franceses denunciaron en una carta abierta dirigida al presidente del país, Emmanuel Macron, el fracaso de las políticas de París respecto al continente africano. Hoy Níger, ayer Mali, la República Centroafricana, Burkina Faso, rechazaron a Francia, a las fuerzas francesas, a las empresas francesas, afirman los firmantes de la misiva. Hackers vinculados a Corea del Norte se infiltraron en la infraestructura informática de una organización rusa de diseño de misiles hipersónicos y tecnologías satelitales, según un informe publicado por la firma de ciberseguridad Sentinel Lab. Los piratas informáticos lograron penetrar en los sistemas en hasta 5 ocasiones a lo largo del año pasado, según la investigación llevada a cabo por esta firma estadounidense de análisis de riesgos cibernéticos y cuyas conclusiones se publicaron en la víspera. Un centenar de migrantes de varias nacionalidades iniciaron un ayuno por tiempo indeterminado en el norte de México para reclamar que les sean concedidas solicitudes de asilo en Estados Unidos. El mencionado grupo de personas que se encuentran resguardados en el albergue Agape Misión Mundial en la fronteriza ciudad de Tijuana denuncia que llevan más de 3 meses esperando una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Como cada vez, aquí en Color Visión, los citamos para mañana nueva vez y analizar los temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.